Regresamos otra vez al estadio del Getafe, donde el Barcelona dejó esta marca, 4-1, para un nuevo triunfo y para ser líder en esta Liga BBVA después de la cuarta fecha. Hay mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, además cuando viene un momento, la fase de grupos de la Champions, que ustedes verán por ESPN, se vienen partidos complicados. Y acá, arrancando el partido, la meten para Tello. Tello empezaba a ganar la espalda de un lugar que atacó bastante el Barcelona, la espalda del lateral derecho del Getafe. Bien el arquero Moyá. Muy bien, ¿no? A los 26 además había otra muy buena jugada del Barça que le iba a quedar a cargo de Thiago. Mirá, y el travesaño le decía que no, ¿no? Los pocos errores defensivos que en los primeros 30 minutos dio el Getafe. Un pequeño espacio. Thiago. Pequeño espacio, recibió entre líneas, fue, encaró y palo. Pero a los 32, Tito. A los 32, el que encara, otra vez se quedó un poco allí como tomando el aire en la mitad. Xavi Torres no cubrió el espacio, desde atrás Fábregas, y el que acompañaba era el jugador Adriano Claro, y claro, la pelota fue al fondo. Y esto iniciaba otro partido, ¿no? Porque el Getafe quería salir, iba a crear espacios. Empezaba a cambiar la historia del partido. El Barça se ponía 1-0 con un Adriano que apareció como centro delantero después de la buena jugada de Cés para definir y para abrir la puerta, ¿no? Y cuando abrís la puerta pueden entrar los invitados, en el segundo tiempo sobre todo. Y al minuto 58, pique de un saque lateral muy bien hecho, entraba Tello, y en el segundo, mano a mano ante Moyá, volvió a triunfar el arquero. Otra vez le adivinó el lugar y la sacó muy bien el arquero. Al 68, ya había ingresado Messi, ¿no? La pelota para Pedro. Pedro que recibe, se viene, y otra vez el arquero. Y acá, penal. Sí, penal. Que nosotros lo descubrimos con esta cámara. Con la cámara, claro. Y Messi, un gol más. La mano de Moyá que no puede, y Messi que había entrado y ponía el 2-0 de penal para el Barça. Messi que ya está en doble dígito comenzando la temporada, si tenemos en cuenta los goles de Supercopa y con la selección argentina. Ahí estaba, el partido estaba 2-0, pero había más. Al minuto 78, Messi filtrando, Busquets al piso, trataban de sacarle la pelota, la mantenía, no podían. Descarga muy bien con Xavi, qué manera de jugar, la sacaron del espacio reducido, hay apertura, Montoya, el centro, y Messi aparece por detrás de la línea de la pelota en el momento que sale el pase de Montoya, por eso no hay fuera de lugar. Además la jugada se limpia, parece como que estaba ahí, que Messi no la iba a sacar, y se limpia hacia el otro lado, entra muy bien Montoya por derecha, cabeza levantada, como tiene que hacer un lateral, porque podía haberle pegado al arco. Fíjense cómo la limpió el Barcelona, ¿no? A puro toques. Y ahí está. Está detrás de la línea de Montoya, como dice Tito. Además, después toca en un defensor y le queda a Messi para empujarla así y marcar el tercero del Barcelona. 3-0 Messi, que no pudo marcarle en el partido anterior, en la liga anterior, en este estadio a Moyá. Acá se desquitaba, minuto 80. Castro de un muy buen partido. Jugador que se junta con Sarabia, que entró bien sobre el sector izquierdo del Barça, el remate, y Mascherano con su testazo y la pelota que se iba al fondo de la red. El mérito nosotros se lo dimos a Sarabia. El árbitro a lo mejor le da el gol en contra a Mascherano, pero me parece que para que Mascherano haga el gol tenía que estar el remate de Sarabia, si no, no sucedía. El partido se ponía 3-1. Recién había ingresado Sarabia. Y no hacía mucho tampoco que Mascherano estaba en el campo. Recordemos que se lesionó Puyol. Tendremos que averiguar qué pasa con la rodilla de Puyol en esta semana, seguramente. Ojalá no sea nada grave. 85, Xavi de gran partido. Sacaba el remate, rozó el lopo y rozó el gol. Rozó el gol porque aún pegándole al defensor en la pierna, fíjense, miren cómo pasa. ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! Qué buen jugador Xavi. Y al 90 había entrado Villa, ¿no? Jugador tan querido por la afición del Barcelona y por toda España. Paró de pecho, no lo pudieron sacar la pelota, y al fondo termina marcando el gol el Guaje Villa, un jugador por supuesto querido por muchos por todo lo que le dio a la selección y le da a la selección, y estaba en el grito para que el Barcelona se quedara todavía mucho más tranquilo en lo más alto de la tabla de posiciones. Golazo de Villa, muy buena definición, muy buen